es relevante estar dentro del aula y observar y poder reflexionar sobre la práctica misma en términos pedagógicos, en términos de planificación, en relación con los profesores, relación estudiante-profesor, ver los contenidos y la forma de cómo se enseñan las cosas y ver por qué y qué se está enseñando. Su proyecto era lo que en el fondo sentaba las bases del Libro Azul. Libro Azul que nosotros hemos criticado, que hemos sacado declaraciones, hemos sacado principios distintos, o sea, hemos hecho un trabajo, no es solamente una cosa de crítica, sino que algo también más propositivo. Pero creo que lo más importante recalcar aquí es que lo que se tiene que seguir manteniendo es ese espíritu crítico, ese espíritu de construcción, ese espíritu en el fondo de criticar cada cosa que se te pone adelante, que lo que se quiere mediante la educación actual es imponer más bien conocimiento, imponer un sistema determinado y no más bien facilitar y propiciar los espacios de discusión y debate y de crítica sobre todo, que puedan generar también espacios de construcción de alternativas. Eso por lo menos desde los estudiantes secundarios es una de las mayores críticas y necesidades que se ven en torno al tema de la formación pedagógica. Me parece a mí que discusiones que, por ejemplo, retomen un poco lo que ha sido el acervo histórico de la Universidad de Chile y de las universidades públicas en el país en cuanto a educación, son perspectivas, son discusiones, son reflexiones que son absolutamente indispensables hoy día para poder justamente definir adecuadamente ese sello que la Universidad de Chile, en conjunto con las otras universidades del Estado, las otras universidades públicas responsables de la formación de educadores, de la formación de docentes, tendría que plantearse. Es importante que los académicos que nos dedicamos a la investigación, formamos profesores y que tenemos por prioridad el tema al docente que queremos formar, nos sentemos a conversar, instalemos un punto de encuentro. Yo creo que hay una serie de modelos, o sea, modelos con una facultad dedicada a la educación propiamente tal, y hay modelos o países donde usan otros modelos en los cuales más de una facultad, como en el caso nuestro, participan en la formación de profesores. Se está intentando establecer que una base de discusión, más bien que una base de disputa, o sea, justamente lo más negativo para la Universidad de Chile en el momento en que busca, por así decir, resumir un liderazgo en el proceso educativo o en la educación en el país, en la educación de sello público en el país, sería que esa voluntad se activara fundamentalmente en términos de disputa. Entonces el tema es justamente ampliar la fase de conversación sobre cómo la Universidad de Chile se hace cargo de una tarea como esa, de tanta significación, y cómo se hace cargo justamente responsabilizándose por el sello público que hay que imprimirle. Yo creo que también nos pone en el marco de lo que han sido las movilizaciones sociales y particularmente las movilizaciones de la educación desde el año 2011, que han demandado fin al lucro, que han demandado gratuidad en la educación pública, que han demandado mejor calidad de la educación. Y yo creo que eso también tenemos que hacernos cargo como universidad, porque, insisto, hay una historia, pero hoy en día los contextos también nos están de alguna forma demandando el repensar ese campo en el cual nos queremos volver a involucrar. Y ahí creo que lamentablemente por las propias dinámicas de la Universidad de Chile después de la dictadura, hay como dos grandes bloques que se juxtaponen, justamente porque uno piensa desde la investigación educativa y desde los estándares y una manera más de la eficacia y eficiencia de esta nueva institucionalidad de cara a los criterios que Fondesit o la investigación propone, y otro que es más cualitativo, más de pertinencia, que tiene que ver con el modelo pedagógico que debe sustentar esta facultad. Creemos que esto tiene que ser un tema transversal. No solamente la Universidad de Chile tiene que convocar al resto de las universidades estatales a hablar de educación. El ser profesor pasa más allá de ser una herramienta, sino creo que es un personaje muy fuerte a la hora de entender realmente los fines educativos, no como una educación más utilitaria para que sigamos todos imbuidos en un sistema económico totalmente ajeno a las personas, sino para ir cambiando un poco realmente la concepción de la vida misma que tenemos hoy en día.
Hoy día la verticalidad respecto al proceso de enseñanza claramente está en crisis, pero todavía no pasamos ese proceso de mirar la crisis y de poder entender o de poder proponer otros modelos de enseñanza. Y en ese sentido, las nuevas tecnologías, los nuevos patrones de conocimiento, las nuevas formas de consumo de medios, por ejemplo, también deben estar incluidas, involucradas en la formación docente. Manejo de ciertas herramientas analíticas que le permitan adoptar una posición crítica frente a su propia, frente al propio ejercicio de su docencia, que le permita justamente hacer eficaz la comunicación, para llamarlo de alguna manera, la comunicación docente con las personas que él está formando, de tal manera que esa eficacia justamente permita formar sujetos válidos y como se llama, sujetos que tengan también capacidad de transformación de su propia vida, pero transformación del medio en el cual se desenvuelven. Y en eso estoy pensando cuando hablo de un componente, un índice emancipatorio. Un profesor que él mismo tenga autonomía de pensamiento, entienda la complejidad del fenómeno educativo y a la vez tenga capacidad de valorar que finalmente si los sujetos no se desarrollan en la escuela también es muy difícil que lo hagan en otro lado. O sea, con todos estos déficits igual es una institución social demasiado importante. O nos decepcionamos, nos deprimimos y nos frustramos y nos dejamos llevar por lo que ya está, o realmente tomamos la decisión de poder generar propuestas, de poder participar, de tomar con responsabilidad lo que está pasando hoy en día y resignificar aún más la profesión del profesor. El sello que tenía anteriormente el pedagógico lo trajimos nosotros y eso no lo pudo robar la dictadura. Y ese es el sello que nosotros tenemos que volver a activar, que se supone que tiene que haber una educación equitativa, igualitaria, solidaria para todos los niños y niñas de este país. Ese es el punto. Los profesores en sus aulas, junto a sus estudiantes, sean capaces de generar un nivel de discusión, un nivel de debate sobre lo que están viviendo sus propios estudiantes y lo que ellos mismos están viviendo. Porque aquí lo fundamental es que el compartir conocimiento implica también compartir experiencias de vida. Para nosotros es el conocimiento fundamental. Sujetos que estén preparados para enfrentar un medio bastante adverso y hostil y a la vez logren encantar a los alumnos con que vale la pena aprender y desarrollarse y crecer en la escuela. El tema de fondo es cómo mejoramos la formación de los profesores, porque el profesor es el techo del sistema escolar. O sea, si tenemos buenos profesores, el sistema va a mejorar. Mari Inche Héctor Mariano Piguén, Tubón Curaco Ranquil, Galvarino, Cholchol Molita Ñilov. Cada uno en tu Universidad de Chile, Kakimel Kien Mapudungun, Fichidungunien, Kakadauganien. Es muy necesario de que aquí en Chile, si es posible desde la pedagogía, salgan los profesores, si es posible, hablando medianamente la lengua, para poder enseñarnos, transmitirlo, ¿no es cierto? Y creo que enriquecería más el conocimiento como país. La práctica en sí, el ser profesor, lo transforma a uno. Porque, claro, cuando se habla de los sujetos, de la transformación con el sujeto, muchas veces se habla en abstracto, pero yo creo que también hay que agregar, si hablamos de sujetos, también hablamos del plano personal, del plano individuo. El sujeto es una persona y nosotros estamos en contacto con otras personas y nos vemos afectados por todas las personas. Entonces también implica una transformación no solo a nivel de conocimiento, sino a nivel emotivo y ético, porque uno al formarse como profesor. Y eso contrae una responsabilidad muy fuerte con la otra persona que está a tu lado, en ese caso, que sería tu estudiante. El ser profesor no solamente es conocimiento, sino también es un diálogo fraterno muy fuerte que se forma. Mucha gente desconocía lo que se estaba haciendo acá en la facultad, por ejemplo, ¿no? Para muchos decía, bueno, qué bueno que empecemos a formar profesores porque es una cosa que se dejó de hacer. Bueno, pero si nosotros lo estamos haciendo y llevamos tanto tiempo en esto. Una función fundamental de la iniciativa Bicentenario es, junto con establecer relaciones entre los distintos grupos, que son como portadores, por así decir, de responsabilidades disciplinarias en este campus, junto con establecer esas relaciones también proyectarlas al medio.
O sea, para nosotros es una cuestión absolutamente central. Creemos que no es solamente un tema de estas disciplinas, es un tema de la universidad. En ese sentido, yo igual soy una ferviente apoyadora de que la conversación educativa esté en Gómez Milla. Es importante seguir esa tradición, y no solamente por la tradición misma o por la historia misma, sino que porque las disciplinas de base están en este campus, y este campus tiene una trayectoria que posibilita un pensamiento reflexivo y crítico a través de sus disciplinas y a través también de la misma pedagogía. La institucionalidad, cualquiera que sea, debería centrarse, debería estar situada acá en el campus Juan Gómez Milla. Principalmente porque acá se dan la mayor cantidad de áreas que intervienen directamente en la enseñanza o se forman para ser profesor. Tenemos ya una capacidad instalada, como dice, y tenemos que es no solamente intelectual y académica, sino que ahora se está transformando también en una realidad material. Estas potencialidades, bueno, obviamente que tenemos que aprovecharlas. Que es muy favorable para un proceso de formación educativa, de formación de educadores, dicho, porque justamente están como todas las disciplinas que son las requeribles, por así decir, tanto para alimentar disciplinariamente esa formación, como para también alimentar en términos de conciencia a los formadores. Si los estudiantes hemos sido capaces de salir a las calles, de articular un discurso coherente en relación al lucro o en relación al mismo proyecto educativo del país, creemos que es inconsecuente de que no se nos tome en cuenta para la articulación de un proyecto de la Universidad de Chile, si hemos sido capaces de levantar otro tipo de demanda. O sea, la capacidad, yo creo que de los estudiantes existe y tiene que ser considerada. ¿Por qué hablar de facultad cuando realmente se trataría de una institución coordinadora? Las facultades tienen otras características. Habría que entrar a modificar absolutamente la estructura universitaria en el sentido de decir, ya, las facultades son tal tipo de ente que tiene ciertas funciones, ciertas características, cierta estructura de personal, etcétera, que como que no calzaría con esta función coordinadora. De hace mucho tiempo tengo visiones como muy críticas respecto de la estructura de facultad, ¿no? No es simple llegar y decir se puede cambiar esto por otra cosa. Creo que la Chile, no sé, como rol histórico es ir a la vanguardia de la construcción de la educación nacional y del modelo de desarrollo del país. Entonces, lo que yo creo que la Chile debiera es proponer una visión de hacia dónde tiene que desarrollarse la educación y vía eso también hacia dónde se debe desarrollar el país. Entonces, yo creo que más que cantidad, la Universidad de Chile debiera estar en el debate de ideas sobre la educación. Desde los comienzos mismos del Instituto Pedagógico, en la década de los 80 del siglo XIX, que la Universidad de Chile ha formado profesores en el Instituto Pedagógico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, o Filosofía y Educación, como se llamó en distintos momentos de su historia. Nosotros tenemos una historia con la Facultad de Filosofía y Humanidades, desde el año 2003, cuando esta facultad tomó la decisión de crear la carrera de Pedagogía en Educación Media en Matemática y Física. La experiencia que hemos tenido nosotros data bastante atrás, estoy hablando más o menos alrededor del 2003. Fue más o menos alrededor de unos 5 o 6 años en que trabajé directamente con el DEP y también con el PEC. Entonces, es innovador, indudablemente. Es una muestra de que cuando se quiere y se tiene voluntad, se puede desarrollar un muy buen proyecto y genera muy buenas relaciones entre ambas facultades. De hecho, nos estamos proyectando en una nueva pedagogía, como lo conversábamos, sumando todos los potenciales de una forma similar. Nosotros, nuestras disciplinas y filosofía, su fortaleza en la formación pedagógica. La facultad tuvo, yo diría, la valentía, la entereza y la decisión de asumir esta responsabilidad que la sentimos muy nuestra.
Y así fue como nosotros creamos la formación, o retomamos la formación de profesores, con la creación del Centro de Estudios Pedagógicos primero y del Departamento de Estudios Pedagógicos después, en un plan que obviamente tenía que ser modesto, porque los recursos de la facultad siempre han sido modestos, esto históricamente. Capitalizar, poder aprovechar lo que se ha desarrollado hasta la fecha, no desconocer un proyecto que se plantea como una gran meta, un gran proyecto dentro de la Universidad de Chile. Indudablemente que aunque en el futuro aquellos niños que están en el colegio y después salen no desarrollen, no se vayan hacia el área de la ciencia, tienen que tener una formación integral y global respecto a las materias y tienen que manejar conceptos básicos, pero para eso tienen que haber muy buenos profesores. Y yo creo, no porque sea nuestro producto, pero que los profesores en este momento que estamos formando son muy buenos profesionales, o sea, manejan muy bien ambos mundos. Lo que nosotros nos estamos centrando generalmente en el DEP es justamente la investigación directamente pedagógica, desde el profesor mismo, desde su realidad, con los estudiantes, con la comunidad educativa, y también, ¿por qué no pensarla desde esa visión un poco más macro? ¿Por qué no estar pensando también en que esa investigación pueda generar políticas educativas a futuro? Pero lo clave es la pertinencia, porque estamos directamente en contacto con los sujetos que reciben la educación, que son los estudiantes. A diferencia de otro tipo de investigación que está más ajena, si uno lo mira desde un estrado, por decirlo así, desde una lejanía que hay veces que puede ayudar, pero también no tiene esa relación con el contexto mismo, no lo vive de manera más personal, incluso emotiva, se puede decir. Cuando surge algo desde la base, lo hace más sólido que cuando surge algo desde arriba hacia abajo, y por lo tanto esto tiene raíz. Es un árbol que tiene raíz y que se está desarrollando, y eso mismo hace que todas las partes puedan establecer otras interacciones que hacen más enriquecedor el proceso. Es decir, sacar la educación, la formación de profesores y ponerlo en cualquier otro ámbito de la universidad parece un sinsentido. El mirar desagregadamente un proyecto de esta naturaleza, yo creo que finalmente nos queda solamente la sensación de los discursos vacíos y no del trabajo que se pueda dar al interior de los distintos estamentos, principalmente el estamento académico. Somos nosotros desde la academia donde tenemos que repotenciar, si no ¿dónde? Si no imposible. Nosotros queremos proponer, por ejemplo, rescatar lo que alguna vez la universidad tuvo con el lazo entre los trabajadores y la Universidad de Chile. No se necesita crear una institucionalidad nueva, una institucionalidad que tendría que iniciar un camino que ya está iniciado. Pero no podemos opinar en este momento sobre algo que no existe. Creo que sí podemos hablar de que tenemos un buen modelo de trabajo entre dos facultades que ha sido exitoso, que lo estamos proyectando y que puede ser proyectado a otras unidades en otras disciplinas, y lo que venga a futuro va a depender de cómo son las organizaciones o los organigramas que se vean, cuáles son las misiones y cómo estos modelos puedan o no puedan insertarse en eso. Para nosotros nos parece bien que la Universidad de Chile tome esto como una iniciativa de proyecto de desarrollo institucional, no como una perspectiva solamente de que si se pueden acceder a mayores cupos para tener mayores beneficios económicos. Pero sí que hay una coherencia, una consistencia en ese ideal docente que se espera hacer. Caracterice a la Universidad de Chile, que también tiene su misión, tiene su sello. Y esto tiene que ser compartido con la comunidad, tiene que ser desde la comunidad y de los tres estamentos. O sea, es un problema antiguo, pero que tiene que tener una solución nueva. No sé si esa solución nueva pase por una facultad, pero pasa por una discusión más profunda del sentido y orientación que le da la Universidad de Chile a la formación de profesores. Significando el profesor mismo como un ente social, como un ente comprometido con la realidad que está viviendo, y no solamente ser una herramienta de reproducción de un currículum.